Qué bueno poder estar en este tiempo también compartiendo la palabra de Dios con ustedes. Me alegra saber de algunos de ustedes que tienen la oportunidad de hablar y bueno, para todos ha sido un tiempo también diferente, algo difícil, pero un tiempo también de aprender mucho, un tiempo de retos, ¿cierto? De cambios y varias cosas que nos ha tocado adaptarnos, como compartir y predicar la palabra a través de estos medios. Gracias a Dios por esta oportunidad y en este día yo quiero que oremos y pidámosle al Señor la dirección para este tiempo. Padre, gracias porque nos das hoy el privilegio de compartir tu palabra. Gracias también por el amor, por la misericordia y gracias por la oportunidad de hacerlo, Señor, a través de estos medios tecnológicos. Toma el control, Señor, en este tiempo y bendice a mis hermanos allá en sus casas. Bendice, Señor, sus familias. Y gracias, porque yo sé que es una bendición también para todos, Señor, esta oportunidad que tenemos de hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, gracias a Dios, como les decía, por este momento y quiero compartir con ustedes algo que he titulado Aprendiendo a amar. Todos deseamos ser amados. Todos necesitamos que alguien nos ame, pero también necesitamos amar. ¿Y cuántos sabemos amar? Les hago esa pregunta a ustedes allá en sus casas. ¿Cuántos sabemos amar? Y cuando usted dice que está amando, ¿cómo sabe usted que está amando verdaderamente? ¿Cómo sabe usted que está amando de verdad? Quise buscar la definición de amor en el diccionario de la Real Academia de la Lengua y dice: sentimiento intenso del ser humano que, partiendo de su propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro y unión con otro ser. Muchas veces pensamos que el amor es simplemente el intercambio de sentimientos y el intercambio de actividades entre una persona y otra, ¿cierto? Pero vemos que a la luz de la palabra el amor es mucho más que eso. Cuando hablamos de amar a Dios, también pensamos que amar a Dios es hacer muchas cosas, tener un ministerio o de pronto pensamos que una persona ama a Dios porque sabe mucho de la Biblia y habla muy bien de la escritura y tiene mucho conocimiento. Pensamos también que alguien ama a Dios cuando tiene como les decía, un ministerio y es muy visible o tiene muchas actividades en la iglesia y es muy responsable, muy cumplido con sus actividades. Pensamos que una persona así también ama a Dios porque también de pronto lleva muchos años en el Evangelio. Entonces decimos, ay, esa señora o esa persona o ese señor como habla o como se expresa de lindo, dicen las personas que no son cristianas cuando escuchan a una persona que es cristiana y piensan que por la manera como habla y el tiempo que lleva de pronto de ser cristiano es la manifestación de que ama mucho a Dios. Pero la verdad es que esto no quiere decir que amamos a Dios de la manera correcta. Y quiero que miremos tres ejemplos de personas que no entendieron o no entendían la manera correcta como debían de amar a Dios. Y pensaron que de esa manera como ellos lo estaban haciendo, estaban demostrando un amor a Dios. El primero de ellos, el primer ejemplo que quiero que veamos es el ejemplo que está en Génesis capítulo 4, es el ejemplo de Caín y Abel. Caín era una persona que, como ustedes saben, era hermano de Abel y ambos iban a presentar ofrenda a Dios. La diferencia entre Caín y Abel era que Caín, dice en Génesis, que él tomó de sus cultivos, era agricultor y lo llevó y cumplió con la ofrenda a Dios. Mientras que Abel resaltan de que tomó de lo mejor, del primogénito de su ganado, de todo lo, de la gordura, de lo más, digamos, valioso que él tenía el ganado y lo ofrendó a Dios. Dice la historia entonces que la ofrenda de Abel fue aceptada y la ofrenda de Caín fue rechazada. Entonces, al parecer, Caín pensó que mostrar el amor a Dios era simplemente cumplir con llevar a cabo esta ofrenda, o sea, por cumplir simplemente, un cumplimiento. El segundo ejemplo lo vemos en 1 Samuel 15:22.
donde ustedes saben la historia de Saúl. Dios le dijo que fuera a atacar a los amalecitas y que él iba a la victoria, pero que no cogiera absolutamente nada de ese territorio de Amalek. Pero no hizo así Saúl. Saúl cogió de lo mejor que encontró allí, de su ganado y de todo esto. Cuando Samuel se enteró de esto, responde: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y es así como Saúl entonces quiso impresionar a Dios sin tener una verdadera intención de obedecerle. Es otra manera equivocada entonces de amar a Dios verdaderamente, porque piensan que simplemente es con impresionarle, con llevar a cabo ciertas actividades, pero no nos importa obedecerle. Y ahí hay un error también en esa manera de amar. Pero vemos un tercer caso también de otra persona en el Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan? Dos mujeres, una Marta y otra María. Dice que Marta estaba con María y con Jesús en la casa. Y Marta, desde que llegó Jesús, empezó a hacer cosas. Y estaba en la cocina y estaba haciendo actividades, mientras que María se sentó a los pies de Jesús. Y llega Marta a decirle a Jesús, y le dice así, abro comillas: Señor, ¿no te da cuidado de que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María escogió la buena parte, la cual no le será quitada. Vemos también entonces que para Marta de pronto pensó que amar a Dios era servirle, era hacer muchas actividades. Y pensó entonces también ser muy activa, pero sin adoración. Entonces vemos que estos tres ejemplos muestran claramente que es fácil equivocarse y es fácil pensar que amar a Dios es simplemente cumpliéndole, es simplemente sirviendo o haciendo actividades, o es simplemente con tratar de impresionar, como lo quiso hacer Saúl. Pero vemos que ellos, como les decía, querían utilizar su manera de acercarse a Dios y no teniendo en cuenta lo que era verdaderamente amar a Dios. Es fácil entonces, como les digo, equivocarnos cuando queremos amar a Dios verdaderamente. Y por eso el pasaje que quiero que miremos hoy es Marcos capítulo 12, versículos 28 al 34. Y ya lo hemos venido trabajando, el hermano Marcos lo hizo, el pastor Nicolás lo hizo, el pastor Fernando lo hizo. Y hoy me corresponde a mí también tratar de seguir estudiando este pasaje. Dice el versículo 28 del capítulo 12 de Marcos: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y no hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Este pasaje nos muestra que hay un mandamiento, que hay un mandamiento principal, que hay un mandamiento que abarca todos los mandamientos. Para el tiempo de Jesús, los escribas utilizaban alrededor de 600 mandamientos, más o menos, un poco más de 600. Y eran leyes y mandamientos que ellos habían venido acumulando. Y entre ellos mismos se disputaban cuál era el mandamiento más importante. Los escribas y fariseos, ustedes saben, estaban siempre muy cerca de Jesús.
y no estaban con el propósito de quererle seguir o de aprender de él o de pronto aprender de su doctrina y obedecerle. No, ellos estaban siempre al lado de él con el fin de buscarle, como dice uno popularmente, la caída. Eran queriéndole ver el error y en qué se equivocaba para poderle juzgar. Y es en este contexto donde uno de los escribas se le acerca a Jesús y le dice: Jesús, entonces, ¿cuál es el mejor o el mayor mandamiento? Y Jesús le responde algo que ellos ya conocían, porque ellos eran conocedores de las Escrituras y en especial los escribas. Y le da una respuesta que está en Deuteronomio capítulo 6 y en Levítico capítulo 19. A la pregunta que le hizo, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le responde: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y antes de eso le dice: porque el Señor uno es. Esa es la respuesta que le da el Señor Jesús a la pregunta del escriba. Y aquí lo que vemos es un paralelismo de sinónimos. Cuando dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, lo que está queriendo decir Jesús es que solamente se puede amar a Dios cuando se ama por completo, con todo el ser. No es con una parte, no es de una manera, es completamente el ser entregado al amor de Dios. Eso es lo que está diciendo este pasaje de Marcos capítulo 12, que solo se puede amar a Dios si verdaderamente comprometemos todo lo que somos y si completamente le amamos sin reservas. Dios nos ha dado el privilegio de amarle y de relacionarnos con Él en amor. Eso es algo muy especial. Es algo maravilloso que un Dios tan grande, tan majestuoso, tan maravilloso como es nuestro Dios, quiera relacionarse con nosotros en amor. Y por eso el mandato es ese: amarás al Señor tu Dios. Dios no necesita ser amado, pero usted y yo sí necesitamos ser amados por Dios y por los demás. Por eso Él quiere que usted y yo entendamos de que el amor es el fundamento de nuestra relación con Él y con nuestro prójimo. Entonces, cuando pensamos en eso, piensa uno que el mandato no dice: o servirás a tu Dios con todo, o de pronto dirá: seguirás a tu Dios con todo. Tampoco. Tampoco el mandamiento dice: darás a Dios todo. No. El mandamiento es claro. Y Él no dice: darás, servirás o seguirás. El mandamiento dice: amarás al Señor con todo. Tu corazón, tu alma, tu mente y tus fuerzas. Y es algo que tenemos que tener claro, que es con todo. No podemos dividirlo, no podemos sectorizarlo, no podemos parcializarlo. O es todo o es nada. O se ama a Dios o no se ama. Y eso es lo que Él nos dice hoy, que es necesario que todo nuestro ser se involucre completamente en amar a Dios. Y quiero hacer un pequeño énfasis también en esta parte que dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma. Para Platón, el ser humano se divide en cuerpo, alma y espíritu. Pero esto no enseña la Biblia. La Biblia nos da a entender que el alma es aquello que da vida al cuerpo. En Génesis dice que Dios sopló aliento de vida sobre Adán y la vida entró en el cuerpo de Adán. Es decir, la corporeidad tuvo vida en este momento y por eso se llamó Adán alma viviente, es decir, un cuerpo con vida. El hombre es un alma viviente. El alma es todo el ser de la persona. El alma humana es mortal y no la podemos confundir con el espíritu. Esta semana el pastor amigo Marcos me envió una frase que me pareció muy especial y era de alguien que precisamente ahora el 19 de mayo falleció, un apologista cristiano llamado Ravi Zacarías. Le abro comillas, dijo: el mundo fue hecho para el cuerpo fue hecho para el alma y el alma fue hecha para Dios. En conclusión,
Cuando Jesús dijo amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, estaba diciendo que era necesario comprometer todo nuestro estilo de vida, todo nuestro testimonio y todas nuestras acciones. No una parte, no en algún lugar ni en algún momento de nuestra vida ni en algunas ocasiones, sino comprometer todo y en todo momento. Significa amar a Dios con toda nuestra alma. Para muchas personas en esta cuarentena les ha sido difícil de pronto demostrar el amor a Dios porque están acostumbradas a que mostraban su amor a Dios en las actividades que había en la iglesia, en los compromisos que tenían de pronto con su ministerio. Pero déjeme decirle, hermano, que esta cuarentena nos ha enseñado también que amar a Dios también significa estar a solas con Él, meditar en Él. Aunque no demostremos públicamente con actividades, con compromisos o con de pronto situaciones que son más evidentes a otras personas, Dios sabe que en nuestro corazón hay amor para Él. Y es lo que debe de usted también estar completamente seguro. Pensando en esto, pensando en este mandato que Dios nos da de amarle con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas, quiero compartir con ustedes 4 razones correctas por las cuales debemos amar a Dios. La primera razón la encontramos en el versículo 29 y es porque Él es el único y verdadero Dios. Lo primero que Jesús deja claro en el versículo 29 de este capítulo 2 es que hay un solo Dios. Ese único Dios no se compara a ningún otro Dios. Como ya lo dijo el hermano Fernando Mosquera la predicación pasada. Mientras otros son dioses paganos, dioses envidiosos, dioses pecadores, usted y yo tenemos un Dios que es justo, que es santo, que es bueno, que es misericordioso. Y ese Dios no tiene comparación alguna. Ese Dios es único, es el Señor y Dios de todo lo que existe, incluso de nosotros mismos. Y por eso nuestro amor para Él debe ser único y exclusivo. El Dios de nuestra Biblia es un Dios de misericordia, es un Dios de amor, es un Dios merecedor de la adoración y de todo el amor que tenemos para darle a Él. La segunda razón correcta por la cual debemos amar a Dios es porque Él nos amó primero. Qué bonito esto. Qué especial saber de que el amor que usted y yo damos es el amor que Él nos ha dado a nosotros primero. Porque no solamente nos enseñó a amar, sino que nos da de su amor para que amemos a otros y para que le amemos a Él. Al Él amarnos a nosotros, nos está capacitando, nos está dando esa facultad de poder amarle a Dios correctamente, pero también amar a nuestro prójimo como Él quiere que lo hagamos. Todos, sin excepción alguna, somos inmerecedores del amor de Dios. No hay ninguno que pueda merecer tan grande amor, pero a Él le plació amarnos, a Él le plació amarte a ti, le plació amarme a mí. Como dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Sin duda entonces no hay un verdadero amor sino una entrega total. Es lo que demuestra el amor de Dios. Dios nos muestra que el amor debe llevar consigo una entrega total. Así que qué bendición poder contar con la capacidad de amar, con esa capacidad que solo Dios nos puede dar de amar correctamente. Como les digo, no solo a Dios, sino poder amar al prójimo como Él desea que le amemos. Entonces, hermanos, como hemos dicho, la primera razón correcta por la cual debemos amar a Dios es porque Él es el único y verdadero Dios. No hay otro que se compare a Él. La segunda es porque Él nos amó primero a nosotros y nos enseñó a amar. Y no solamente nos enseñó a amar, sino que nos da ese amor para ponerlo también en obra para el prójimo y para amarle a Él como debe de ser. Y ahora, este tercer punto o esta tercera razón correcta por la cual debemos amar a Dios es porque hemos sido perdonados de todos nuestros pecados. Isaías 43:25 dice, yo soy
el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Miren qué lindo eso. Por amor de Él mismo, Él olvida todos nuestros pecados y los borra. Una persona que no ha recibido el perdón de sus pecados no está en la capacidad de amar verdaderamente ni a Dios ni al prójimo. Así que, si no hemos experimentado y entendido en qué consiste el perdón de nuestros pecados, no hemos tampoco experimentado y recibido más bien el verdadero amor de Dios. Solo si hemos sido perdonados por Dios, aprenderemos en qué consiste el verdadero amor. Un ejemplo de esto está en Lucas capítulo 7 y narra la historia de Jesús con un fariseo llamado Simón. Este fariseo lo invita a la casa y cuenta que Jesús estaba allí y le cuenta una parábola de alguien que tenía dos deudores y esta persona a uno debía más dinero y otro debía menos dinero y a ambos les perdonó la deuda. Y luego le pregunta, ¿a quién crees que se le perdonó más? ¿O quién crees que va a amar más? Y él responde, al que más se le perdonó. Dice que había una mujer muy pecadora también que estaba allí y desde que entró Jesús, ella se rindió a sus pies, le derramó aceite y besaba sus pies constantemente. Y Simón entonces le recriminó y le dijo que mira lo que estaba pasando con esa mujer pecadora. Y él le dijo, desde que entré a la casa tú ni me ungiste con aceite ni me diste agua y esta mujer no ha cesado de hacerlo. Y ahí en el versículo 47 dice Jesús, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Por eso este tercer punto es muy especial porque solamente comprendemos el amor de Dios cuando entendemos y cuando aceptamos que todos nuestros pecados han sido perdonados. Esa es una manifestación de amor maravillosa de parte de Dios. No hay pecado que Él no pueda perdonarnos. El amor de Él cubre multitud de pecados. Por eso, este tercer punto, como les digo, es muy especial, porque amamos a Dios correctamente, porque usted y yo hemos experimentado ese amor a partir del perdón de nuestros pecados. El cuarto punto y la cuarta razón es porque su amor nos protege. Salmo 91, 14 y 16 dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. ¿Cómo les parece esa promesa tan linda para aquellos que deciden amar a Dios? Es una promesa de cuidado, de protección. Es una promesa de bendición. ¿Por qué? Porque usted y yo, cuando decidimos amar a Dios, lo que estamos haciendo es que estamos evitando que nuestro corazón se incline a amar otras cosas, posiblemente los placeres terrenales, posiblemente las ambiciones o los deseos de nuestra carne. Cuando usted y yo colocamos todo nuestro corazón rendido en amor a Dios, entonces evitamos que ese mismo corazón se rinda a amar a otras cosas que no saben ni pueden devolver el amor a uno de la mejor manera y que por el contrario, las consecuencias de amar a otras cosas o a otras personas por encima de amar a Dios para nuestra vida van a ser desastrosas. Esas consecuencias van a ser dolorosas. Por eso amar a Dios nos protege también de sufrir. Por eso amar a Dios también nos protege de cometer errores. Amar a Dios nos protege también de evitar de que nuestro corazón se abra al daño y al sufrimiento que trae el pecado. Quiero concluir con lo siguiente. Es muy especial, es maravilloso entender que Dios desea que nos relacionemos con Él en amor. Ese es el mandato. Amarás al Señor tu Dios. No hay otro. No está el servicio por encima del amor.
no está el compromiso por encima del amor, no está el temor por encima del amor, no están las obligaciones por encima del amor. Dios quiere que usted y yo nos relacionemos con Él en un verdadero amor. Él es un Dios de amor. Él tiene un amor justo y verdadero para todos nosotros. Por eso yo creo, hermanos, que no existe algo más sólido sobre lo cual usted y yo podamos fundamentar nuestra relación con Dios si no es por el amor. Les cuento una historia personal de mi conversión. En el año 1997, más o menos en octubre, yo había ido una vez a una iglesia cristiana. Como a los 20 días regresé a esa iglesia cristiana y entendí que sí, que era como la verdad, que debía de acercarme a Dios y entregar mi vida a Él. Pero era mi último año de bachillerato y dije yo, no, estoy muy joven para entregarme a Dios, yo quiero como disfrutar un poco más la vida, pensé dentro de mi ignorancia. Y le decía a Dios, Dios, déjeme yo entonces, en enero yo me entrego a ti. Y resulta que en un momento de esos que me dio por leer la Biblia, ahí recién asistido a una iglesia cristiana, leí entonces en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8, donde dice que para Él 1000 años son como un día y un día como 1000 años. Y les confieso, me cogió un gran temor, tanto así que no fui capaz de esperar hasta enero y decidí entregarme inmediatamente al Señor. Y a los 8 días siguientes comencé a ir a la iglesia. Si bien en el comienzo yo me entregué a Él por temor, les confieso que hoy en día, si algo me ha hecho permanecer al lado de Jesús, es el amor que cada día crece en mí para Él. Porque a medida que le conozco, le amo. Porque me doy cuenta cuán grande es el amor que Él ha tenido conmigo. Cuán grande es cada día, cada mañana ese amor que Él me tiene. Por eso yo creo, hermano, que si usted no fundamenta su relación en Dios, en un amor verdadero, usted tarde o temprano se va a cansar. Y tarde o temprano usted va a dejar este camino. Porque si usted está con Dios porque se siente comprometido o porque siente que necesita de Él para que supla sus necesidades o porque usted simplemente lleva mucho tiempo y ya se acostumbró a ser cristiano, déjeme decirle que eso no le va a hacer sostener. Solamente el verdadero amor de Dios es capaz de sostenernos hasta el día de su venida. Por eso, yo quiero decirle a usted, hermano y hermana, usted que es cristiano, reflexione y piense en qué fundamenta su relación con Dios. ¿En un verdadero amor? ¿Será eso? Si es eso, que continúe siéndolo. Pero si no es, pídale a Dios que le ayude para que sea el amor el que afiance, el que fortalezca y el que avive todos los días su relación con Dios. Pero a usted, amigo que me escucha, que posiblemente no ha ido a la iglesia y que de alguna manera está escuchando este mensaje, si usted no ha experimentado el perdón de sus pecados, déjeme decirle que usted no ha entendido en qué consiste el gran amor de Dios. Dios le ama, Dios quiere perdonar sus pecados y quiere enseñarle a amar, para que le ame a Él como debe de ser correctamente, pero también para que ame a sus hijos, a su esposa, a sus amigos, a sus padres, a sus hermanos. Si no conocemos el verdadero amor de Dios, nos va a ser imposible amar a otras personas de manera correcta. Esa es la invitación también para usted, amigo, que reconozca sus pecados, que le pida perdón a Dios por ellos y que pueda experimentar el verdadero amor de Dios en su vida, para que le ame a Él y para que pueda amar también a los demás. Muchas gracias, hermanos. Quiero dejarlos con una canción. Que el Señor les bendiga y hasta una nueva ocasión. Queremos vivir agradecidos, Señor, en cada área de nuestra vida, en cada circunstancia de nuestra vida, Señor. Vivir agradecidos, Señor. Merecedor soy de tu gracia y tu perdón, de tu perfecto amor. Indigno soy, no existe nada